Doctora María Elena González de Luca, directora de la Academia Nacional de la Historia. Señores académicos, integrantes de la Junta Directiva, individuos de número y miembros de correspondientes de la Academia Nacional de la Historia y otras academias aquí presentes. Invitados especiales, familiares, amigos, señoras y señores. Este año 2023 se ha integrado a plenitud a la sucesión de conmemoraciones bicentenarias de los principales hechos que forjaron la independencia de Venezuela. A tal efecto, las instituciones académicas cumplieron a cabalidad la función de conmemorar de manera solemne las efemérides que corresponden a la batalla naval del lago de Maracaibo y la toma de Puerto Cabello. Varios fueron las actividades en las que participaron de manera conjunta numerarios de esta docta corporación y sus pares en las entidades federales, donde se efectuaron conferencias, presentaciones de libros, conversatorios, que en suma despertaron el interés por conocer en detalle estas proezas patriotas. En el caso particular del Estado Carabobo, la Academia de Historia de la entidad, conformada por una pléyade de acuciosos historiadores, ha llevado la batuta en promover la difusión y comprensión de la magna gesta desde una perspectiva holística, en la que resaltan los referentes de la identidad nacional, regional y local. Hoy, uno de sus distinguidos académicos se incorpora al seno de la Academia Nacional de la Historia en calidad de miembro correspondiente, inscribiendo su nombre en la lista de entre claros representantes del quehacer intelectual carabobeño. Me refiero al doctor José Alfredo Sabatino Pisolante. Quienes conocen al doctor Sabatino Pisolante pueden dar fe de sus calificadas condiciones personales y profesionales. Natural de la ciudad de Puerto Cabello, comparte la jerarquía de ser coterráneo de dos caros miembros de esta corporación, Ramón Díaz Sánchez y Walter Tucumán. Egresó de las aulas de la Universidad de Carabobo con el título de abogado. Realizó posgrados en Administración de Puertos y Derecho Marítimo en la Universidad de Gales, Reino Unido. Posee una vasta experiencia en materias inherentes a su profesión, que pasa por haber desempeñado la consultoría jurídica del Instituto Autónomo de Puerto Cabello, miembro titular del Comité Marítimo Internacional, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, Asociación Venezolana de Derecho Portuario, Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, entre otros. Además, se desempeña como socio de la firma Sabatino Pisolante, Abogados Marítimos y Comerciantes, y es gerente general de la firma Global Bank. Es un reconocido conferencista y autor de numerosos artículos sobre temas navieros y portuarios, experticia que lo ha llevado a impartir clases de Administración Portuaria y Derecho Portuario del área de investigación y posgrado de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe en Caracas. En 2022 fue distinguido con la Orden Francisco Javier Yáñez. Ha cultivado con sobriedad el estudio de la historia mediante la lectura de clásicos y ensayos. Intercambió ideas y agregó la sapiencia de historiadores como Miguel Elías Dao, Carlos Cruz, Rafael López Rizo, Fabián de Jesús Díaz, Marco Tulio Mérida, Alfonso Marín, Eduardo Arroyo Álvarez, Luis Cuillán Fonseca, entre otros. Su acercamiento al método histórico, y en especial a la afición por el género de la biografía, le abrió un vasto mundo para la indagación a fondo en archivos y bibliotecas, en los que ha revisado documentos inéditos, periódicos y revistas. Este afanoso tránsito por el oficio le permitiría afinar el olfato para desmarcarse de la crónica edulcorada y apuntalar la comprensión de los procesos históricos según la naturaleza de sus causas y consecuencias. De manera que en 1990 no resulta extraño ver que sus indagaciones comenzaron a recibir el reconocimiento hasta llegar a ser electo el 15 de noviembre de 2008 individuo de número de la Academia de Historia del Estado Carabobo, ocupando el sillón B.
Su contribución a la historiografía carabobeña se resume en las siguientes obras: Carlos Brand, esposo biográfico y literario, publicado en 1996, Historia y presencia de una cámara centenaria, 1997, hasta su más reciente libro, en compañía del historiador que aquí nos acompaña también, don Fernando Falcón, intitulado Materiales para el estudio de la toma de Puerto Cabello, publicado este año. En 2022 fue designado presidente de la Junta Directiva de la Academia Carabobeña para el bienio 2022-2024 y además es miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua por el Estado Carabobo. A continuación, el doctor Sabatino disertará como tema de esta sesión especial de incorporación como miembro correspondiente sobre la trayectoria de don Juan Antonio Sacristán, ilustre porteño, que dejó una importante obra como periodista, impresor, editor y, como subraya el autor, un hombre bueno y ciudadano ejemplar, de lo que hace falta en estos tiempos. Bienvenido, doctor Sabatino. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Alberto Vivar por esa excelente presentación, concisa y bien nutrida de información. Se designa a doctor Carlos Hernández y le damos la bienvenida de nuestro más reciente miembro literario de la Academia Nacional de la Historia, electo, todavía no ha hecho su acto de incorporación y hace su primera presentación oficial en nuestra academia. Designamos entonces a Carlos Hernández Tito y a la doctora Inés Quintero para encontrar la primera. Muy buenos días a todos. Doctora María Elena González de Luca, directora de la Academia Nacional de la Historia y demás miembros de la Junta Directiva de esta prestigiosa corporación, individuos de número y miembros correspondientes de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia de Historia del Estado Carabobo, así como de otras academias que nos honran con su presencia, mi familia, en especial mi esposa, eterno cómplice de las lecturas intelectuales, amigas y amigos quienes gentilmente nos acompañan. Comenzamos agradeciendo a la Junta Directiva, especialmente a la doctora María Elena González de Luca, a la doctora Inés Quintero por sus gentiles gestiones, por haber acogido nuestra solicitud conforme al reglamento para hacer nuestra incorporación mediante sesión especial. La ocasión nos brinda la oportunidad, además, de agradecer personalmente el gesto de los académicos que generosamente propusieron nuestro nombre como miembro correspondiente por el Estado Carabobo, a lo que respondemos con la lectura de este trabajo, en nuestro empeño de continuar con la divulgación de la vida y obra de este ilustre personaje. Se trata de una investigación a la que le hemos dedicado largos años, por demás satisfactoria para nosotros, y cuyos resultados hemos publicado en un libro titulado Juan Antonio Sacristán, un impresor del siglo XIX, editado en el año 2018, con el copatrocinio institucional de la Academia Venezolana de la Lengua. Definitivamente un personaje que apasiona y de quien no dudamos en afirmar constituye el más importante impresor de provincia en Venezuela durante el siglo XIX. Ese es Juan Antonio Sacristán.
Por tal motivo, hoy nos proponemos presentarle una apretada síntesis de algunos rasgos biográficos, al tiempo que hacer algunas consideraciones que nos permitan fundamentar tal afirmación. Nuestro interés por el personaje nos viene desde que leyéramos la bien documentada obra de Aníbal Martínez sobre el periodismo y las impentas del puerto, en el que el periodista falconiano intenta la primera aproximación biográfica sobre Sebestá, de quien dice era francés y procedía de Puerto Rico al momento de su llegada a estas tierras. Crecimos escuchando acerca del personaje, siempre de manera distante, acerca de su papel en el acontecer cultural de la ciudad, cuya monumental hechura perdura hasta nuestros días, materializada en el hermoso teatro que engalana la ciudad marítima. La oralidad jugó un papel determinante en lo concerniente a su origen. La especie según la cual aquel había nacido en Francia y llegado a Puerto Cabello a mediados del siglo XIX, corrió en la ciudad por décadas. Esta idea fue tempranamente sostenida por el escritor carabobeño don Carlos Brandt, primer cronista oficial de Puerto Cabello, quien tuvo la oportunidad de conocer al notable impresor. Otro de los que así lo sostuvo en la página de la revista Punta Brava fue don Ramón Díaz Sánchez, individuo de número de esta academia. Y a partir de entonces, absolutamente todos los que se han referido a Sebestá le atribuyen la nacionalidad francesa. De allí que no es extrañado afirmado por Brett Martínez, a pesar de lo acucioso de su trabajo sobre el periodismo de imprenta en Puerto Cabello. Dos hechos, sin embargo, siempre nos llamaron la atención en el marco de la investigación que apenas iniciamos, producto de la temprana lectura del Vigilante, uno de los periódicos más importantes dirigidos por Sebestá, por fortuna conservado en su totalidad en la hemeroteca de esta academia. Primeramente, nuestro personaje había ocupado la presidencia del Consejo Municipal en el año 1860, siendo que algunos opinaban su supuesta llegada a la ciudad en 1859 y no tenía mucho sentido que un extranjero ocupara tan importante cargo público, mucho menos aquel año. En segundo lugar, la lectura de una crónica aparecida en la edición del 16 de julio de 1862, que contradecía su condición francesa, cito: en Puerto Cabello, escribe Juan Antonio, necesitamos un templo, un muelle, un matadero, un teatro y otras obras importantes a que se hace acreedor por ser el segundo puerto de la República y por su importancia en la provincia de Carabobo. Siempre que hemos hablado de localidad, siempre que hemos hablado de nuestra crónica de mejoras, ha sido impulsado por el amor que tenemos al pueblo que nos dio nacer. Se trata del único texto en el que Sebestá hace alusión directa a su lugar de nacimiento, pero aquello no resultaba suficiente, debíamos localizar el documento que así lo confirmara. La búsqueda efectuada de los libros pertenecientes a la parroquia San José de Puerto Cabello, entonces conservado desde el archivo de la arquidiócesis de Puerto Cabello, nos permitió localizar el acta de matrimonio de Juan Antonio Sebestá y María Magdalena Salón, hija del prócer porteño, ceremonia celebrada el 15 de febrero de 1858. Lo interesante de esta acta es que a través de ella pudimos conocer los nombres de sus progenitores, Juan Antonio Sebestá y Emilia Claverí. Este documento, desafortunadamente, no ayudaba a despejar las dudas en torno a su lugar de nacimiento. Más tarde, leídos y releídos los asientos contenidos en los libros de bautismo de la parroquia porteña, localizamos el documento que puso fin a nuestra búsqueda, la fe de bautismo de un párvulo quien llevaría por nombre Juan Antonio, nacido el 6 de marzo de 1830 y cuya madre era Emilia Claverí, natural de Francia. La incógnita estaba despejada. Juan Antonio Sebestá Claverí había nacido en Puerto Cabello. Aunque su presentación ante la iglesia por parte de su madre y en especial la omisión del nombre de su padre en la fe de bautismo sugiere algún tipo de conflicto, apuntando quizás a su condición de hijo expósito. Más tarde, Juan Antonio adoptará el apellido de su progenitor. Poco conocemos de su infancia, a no ser por un significativo hecho. Asiste a la escuela primaria regentada por Rafael Rojas, impresor, periodista y más tarde su mentor. En 1840, contando con tan solo 10 años, se hace acreedor al primer premio en lectura y gramática,
y luego de examinado por un jurado se le encontró ya capaz en la instrucción primaria. En aquella ocasión, reza un sueldo aparecido en el Vigilante de Caracas, en el Venezolano de Caracas, que el pequeño tomó la palabra para despedirse de sus condiscípulos, animando al resto a seguir por la senda del estudio, lo que nos da una idea de su inteligencia y precocidad. 10 años de edad. El periodo 1840-1850 es uno fundamental para indagar sobre su formación, periodo sobre el cual, en ausencia de documentos y testimonios, nos permitimos especular. Pierde a su madre tempranamente, encargándose de su educación su tía Isabel Sofía, hermana de Emilia. Una nota de prensa aparecida en 1866, al dar cuenta del fallecimiento de su tía, acaecido el 28 de febrero de ese año, la identifica como su madre adoptiva. Para una persona que, como se le está, habla y escribe francés, además de tener dominio del castellano, italiano e inglés, conocer a profundidad a los autores franceses y haber estado vinculado estrechamente a Burdeos, la deducción lógica es que debió ser enviado a esa ciudad en sus años juveniles. Allí había entrado en contacto con la literatura y el teatro, adquiriendo su título de licenciado en letras, como lo atestigua una vieja tarjeta de presentación que llegó a nuestras manos a través de un descendiente de don Miguel Piche, cercano colaborador de Segretá en el. Otra cosa resulta difícil de pensar, pues el Juan Antonio que comienza su actuación pública a partir de 1854, cuando traduce los criterios del pueblo de Eugenio Sueto, es uno que ha adquirido el dominio del francés, el extraordinario manejo del castellano y una vasta cultura que rebasa el simple autodidactismo. Sus estudios en el continente europeo indudablemente lo acercan a los escritores entonces en boga, muy especialmente al género del folletín. También se nutre de la literatura española, cuyos dramas y comedias conoce a la perfección. Algunos ejemplares de la revista literaria El Correo de Ultramar, editada en París en lengua castellana, y que una vez revisamos en la Biblioteca Municipal de la ciudad, revelan que estaba entre sus lecturas favoritas, como lo testimonian su firma manuscrita en los tomos correspondientes a 1845 y 1846, que pudimos constatar. Allí, sin duda, comenzaría a familiarizarse con los trabajos de Dumas padre y Víctor Hugo. Su mocedad discurre de esa forma en Europa, donde definitivamente adquirió los elementos fundamentales de su educación. De vuelta a la ciudad, se inicia en la masonería, de la que llega a ser uno de sus miembros más conspicuos y activos, y a la par de sus actividades literarias trabaja como dependiente de la Casa de Comercio de José María Castillo de Lazo. En 1859 se independiza ofreciendo sus servicios a los señores comerciantes de esta plaza en todo lo concerniente al ramo del comercio. Es esta la época en que se entrena en el oficio del periodismo fundando su primer periódico, El Vigilante, que se imprime inicialmente en la Imprenta del Comercio, propiedad de Epifanio Sánchez, establecimiento que más tarde termina adquiriendo. Los acontecimientos del momento parecen despertar en Juan Antonio el animal político que muchos llevan por dentro, de allí que las páginas de su periódico, sin reserva de ningún tipo, respalden la candidatura de Manuel Felipe de Tobar a la presidencia de la República y su propio nombre sea propuesto para representar a la localidad en la Diputación Regional. No es casualidad entonces que lo encontremos en 1860 ocupando la presidencia del Consejo Municipal. Durante su ejercicio de gobierno, la ciudad experimentó muchas mejoras. Su mandato municipal ha sido de los más beneficiosos, incomparable con los de Federico Carlos Escarrá y Manuel María Ponte, también durante el siglo XIX. Es así como se procede a la reparación de los edificios públicos, a introducir mejoras en el suministro de agua para la ciudad, y se comienzan las gestiones para la construcción del templo nuevo, hoy la Catedral de Puerto Cabello. Los asuntos que la municipalidad debía atender resultaban tan numerosos que el mismo Segretá, en un gesto que lo enaltece y que sería muy extraño en estos tiempos, propone que el cuerpo municipal se reúna extraordinariamente todas las noches, a excepción de los días feriados, para conocer de los asuntos pendientes y darle pronta solución. También durante este tiempo redacta junto a Ramón Fuentes el proyecto de ordenanza de instrucción pública y es designado por el gobernador de la provincia agente recaudador en la ciudad porteña del impuesto sobre la renta de los industriales.
Positiva debió ser su actuación al frente del Consejo, porque cuando en julio de 1860, al sufrir quebrantos de su salud, renuncia a la misma y su cuerpo municipal no acepta tal renuncia y por el contrario se le concede una licencia temporal para su restablecimiento. Pero sin lugar a dudas, su mayor preocupación fue el progreso cultural de la ciudad y por ello se convirtió en el principal promotor de la construcción del teatro. Desde las páginas del Vigilante no se cansaba de emplazar tanto a los ciudadanos como a la municipalidad para su culminación. La pasión al teatro, de hecho, era asiduo crítico del arte de Tanilla, como lo demuestran las numerosas crónicas aparecidas en su periodo. Hombre emprendedor y de variadas iniciativas, orden y progreso era el lema de su periodo. En una oportunidad expresó, cito, toda empresa, toda obra que redunde en beneficio público, que tienda a hacer progresar este pueblo, debe acogerse con entusiasmo y continuarse con perseverancia hasta su fin, sin detenerse en los obstáculos que para ello se presentan. En líneas de progreso materiales no debe oírse más que una voz, la de adelante. Cónsul de Chile en Puerto Cabello desde 1868, ocupó también el cargo de concejal en varias oportunidades y diputado a la honorable Diputación Provincial. Años más tarde, en 1889, Juan Antonio se desempeña como agente consular de Francia en el puerto, cargo que ocupa hasta el momento de su muerte. A la par de sus funciones públicas, mantenía un establecimiento que bajo el nombre de Imprenta y Librería de J.A. Seresta dejaría honda huella en los anales de la bibliografía patria. El establecimiento de Seresta poseía una gran variedad de libros dispuestos para su venta, libros que abarcaban ramas tan disímiles como la literatura, ciencias, artes, industria y comercio. Una librería muy bien surtida, en especial para su época, capaz de ofrecer al curioso 200 títulos en idioma castellano y un buen número en francés. Allí puede obtenerse igual que un libro como La astronomía de Aragón, que las obras de Zorrilla o Santa Teresa, una novela como La dama de las camelias de Tomás el Joven o bien las obras de Lamartine, Sand, Segur o Balzac en su idioma original. También agregó a su imprenta una sección de encuadernación y estaba en la posibilidad de hacer impresiones de piezas musicales. Sobre la calidad de sus impresos que podemos apreciar hoy y que fue reconocida por sus contemporáneos, escribió Adolfo Ernst en 1884. La imprenta del señor Seresta en Puerto Cabello es una de las mejores de la República. Tiene prensa mecánica y está surtida de tipos, de formas elegantes. Las muestras de impresiones que había enviado a la exposición eran muy hermosas y hacen honor al establecimiento y a su director. La exposición a que hace referencia el sabio Ernst es la Exposición Nacional de Venezuela, celebrada en 1883 con motivo del centenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar, y en la que Juan Antonio Seresta, en representación de Puerto Cabello, se hace acreedor de una medalla de bronce por sus materiales de imprenta y una de plata por sus trabajos tipográficos, compitiendo en este renglón con Herrera y Irigoyen y compañía, propietario del célebre establecimiento El Cojo. Ejerció el periodismo apegado a estrictos principios éticos y como editor e impresor desarrollará una destacada labor. Es por todas estas facetas que Ramón J. Velázquez ha unido el nombre de Seresta al de Espinal, Herrera de Irigoyen y Cruciaga, señalando que estos constituyen cifras fundamentales en la historia de la bibliografía venezolana. Sería ilógico pensar que el nombre del maestro biografiado, refinado impresor y destacado periodista, no apareciese en esa gran revista literaria que fue El Cojo Ilustrado. Aun cuando no fue colaborador habitual de aquella, en la edición de gala con motivo de su 5º aniversario, de fecha 1 de enero de 1896, sus propietarios decidieron solicitar la colaboración y más que ello el autógrafo de una serie de venezolanos cuya reputación había hecho conocer la prensa de la República. Por supuesto, allí estaba nuestro impresor, quien escribiría, cito, Buffon ha dicho que el hombre es el animal más feo de la creación. Físicamente considerada, esta opinión del célebre naturalista sería discutible. Abundan para ello serias razones en pro y en contra. Pero moralmente ha planteado al expresar un axioma, esto es, ha dicho una verdad tan evidente que no necesita demostración.
Durante la última década del siglo XIX dedicó todo su empeño al avance de las obras del Templo Nuevo, desempeñándose como administradora de honores del teatro, próximo a concluirse su trabajo. Su actividad en este sentido fue incansable y, con excepción de los periodos en los que viaja a Europa, siempre permaneció en la ciudad. En 1897, el doctor Tomás Tirado, mediante una correspondencia dirigida a la Municipalidad de Escribe: el pueblo de Puerto Cabello se propone ejercer un acto de estricta justicia colocando en puesto de honor en el Teatro Municipal el retrato del progresista Juan Antonio Segretá, a quien debe gratitud por sus valiosos servicios en obras de ornato y progreso realizadas a esfuerzo de su ejemplar perseverancia. El Consejo Municipal contribuiría con 200 bolívares para aquel retrato, realizado por Antonio Herrera Toro, que hoy puede ser apreciado en teatros municipales locales. De cierta estatura, barba poblada, dedos largos en sus arrugadas manos, mirada muy fija como al infinito y un aspecto de serenidad, o más bien de sobriedad, es el Segretá que nos presenta el pintor valenciano, hermosa y única imagen que conocemos del personaje. De su vida privada, a pesar de lo extremadamente reservado que fue y la ausencia de documentación, hemos logrado reconstruir algunos aspectos de interés. Como ya lo mencionáramos, en febrero de 1858 contrae matrimonio con María Magdalena, de cuya unión nacen 5 hijos, falleciendo los 2 primeros a temprana edad: Emilia en 1859 y al año siguiente Eduardo Antonio, mientras que Emilia del Carmen, Eloísa Isabel y Juan Antonio Bartolomé Teodoro del Carmen serán enviados a Burdeos años más tarde. El 30 de septiembre de 1871, Juan Antonio sufre un nuevo golpe familiar, pues esta vez muere su esposa María Magdalena. Ahora Bruno, con 3 pequeños y aquejado de salud, organiza un largo viaje al viejo continente, cuyos preparativos comienzan a principios de 1877 y que se prolongará al menos 3 años. De allí que le otorgue el poder general a su cuñado Simón Cincinnato Salón y a Epifanio Sánchez, a fin de que manejaran todos sus negocios durante su larga ausencia. 2 parecen ser los motivos que le animan a realizar el viaje. Por una parte, los frecuentes problemas de salud que lo obligaron a visitar balnearios medicinales, concretamente en las trincheras, cerca de Puerto Cabello, y por la otra, la educación de sus hijos, aspecto que le debió preocupar sobremanera, pues no había en la ciudad establecimientos educativos de importancia y la viudez no le ayudaba en esa tarea. La seguridad de sus hijos también debió ser una prioridad, de manera tal que llevarlos a Europa resultaba una opción razonable. La búsqueda que afanosamente adelantamos a principios de los 90 en el extranjero, siempre con el ánimo de conseguir nuevas pistas sobre los materiales del impresor y el paradero de sus descendientes, a fin de dar respuestas a nuestras muchas interrogantes, resultaron infructuosas. Sin embargo, cuando pensamos era nada la información que podríamos hallar, de manera por demás fortuita localizamos a Jean Noel Segretá, este último descendiente directo de Juan Antonio Bartolomé Teodoro del Carmen Segretá y bisnieto del impresor, entonces radicado en París, que nos suministró valiosa información sobre el paradero de los pequeños enviados a Europa en 1877, permitiéndonos validar de manera muy clara todos nuestros hallazgos. Fue así como, por ejemplo, conocimos que la pena literaria fue heredada por Jean Segretá, como firmaba su trabajo Juan Antonio Bartolomé Teodoro del Carmen, pues también se dedicó a las letras y la enseñanza, publicando en 1909 un poemario bajo el título del arte. Juan Antonio Segretá muere el 31 de diciembre de 1902, en medio de la gran conmoción nacional y local causada por el bloqueo de los buques de Alemania, Inglaterra e Italia hacían a nuestras costas, lo que no fue óbice para que los porteños le dedicaran justo reconocimiento como hombre de sobresalientes méritos y virtudes, que le cambiaron el respeto de la ciudad que le vio nacer, aunque no necesariamente valorado en atención a sus méritos intelectuales y como impresor. Hemos venido insistiendo en que estamos ante un impresor de gran valía y en los minutos restantes nos proponemos a explicar el porqué.
Ejerció el periodismo apegado a estrictos principios éticos, como lo demuestran sus innumerables escritos aparecidos en los diferentes órganos de prensa que salieron de su taller por espacio de 4 décadas. Fred Martínez identifica 13 publicaciones periódicas salidas de su taller. Nosotros agregamos otros 8 producto de nuestra investigación. Segrestá fue editor y redactor de al menos 5 de estos órganos: el Vigilante, el IRIS, el Boletín Mercantil, el Comercio y el Diario Comercial, con circulación por más de 16 años. Claro e indicativo de que se dedicará al periodismo activo por espacio de casi 40 años. El resto de los periódicos fue simplemente impreso en su taller. Aunque siempre propugnó la importancia del progreso material para la urbe marinera, lo que le lleva a ser el principal propulsor de la construcción del teatro local, el nuevo templo y muchas otras obras de teatro, también se preocupó por la educación y todo aquello que contribuyera a alimentar el intelecto. La aventura intelectual que junto a Simón Calcaño emprende con la publicación de Iris, adelantada en medio de la contienda federal, tenía como objeto, en palabras de los editores, hacer conocer en el extranjero las buenas producciones de los ingenios venezolanos y detener en su rápido descenso nuestra afición a la literatura que amenaza hundirse para siempre en el mar de sangre que ha anegado la República y donde tanto noble sentimiento ha naufragado. Así, los nuestros tuvieron acceso a los trabajos de Espinosa, Zorrilla, Gómez de Avellaneda, Bretón, de los Herreros, y autores nacionales como Bello, Baral y Julio Calcaño, sin que nuestro personaje percibiera un centavo por ello. El Iris, por cierto, es considerado por el historiador Luis Alfredo Colomí como la primera revista literaria de Carabobo. Un año más tarde edita La Abeja Literaria, colección de novelas escogidas de las que se publicarían obras que no sean conocidas en la América del Sur, comenzando con la obra Así se era de Alejandro Dumas y Los cazadores de cabelleras de Capitán Mestre. Segrestá está convencido del contenido moralizante de estas grandes obras y no vacila en llevarla a los lectores, al igual que lo hizo con las muchas piezas de teatro, dramas y comedias que al tiempo que entretener encierran mensajes sobre los vicios y virtudes que aquejan y exaltan la condición humana. Está persuadido nuestro personaje de que la literatura no tiene distingo de clases, al punto de que en el gremio de artesanos local, en el que existía una escuela pública, promueve la formación de una biblioteca que llega a tener 1.300 volúmenes. Desde su primera incursión literaria, la que inicia con la traducción de Los misterios del pueblo de Eugenio Sue, editada en 1854, serán muchos los proyectos en que se ve involucrado como traductor, vertiendo al castellano del francés, inglés e italiano importantes obras, Los Mohicanos de París, Alejandro Dumas, la historia filosófica de la francmasonería de Kaufmann y Cherny, Los tiradores en México de Mendy, La familia, lecciones de filosofía moral de Pablo Llanet, Civilizaciones y conquistadores de Alfonso de Lamartine, Los tiradores en México, nuevamente. Además, traduce otra gran cantidad de textos que publica de manera de folletín en su periodo. Mención aparte merece su edición de Los Miserables, que publica en 1862, apenas meses después de que diera luz en Francia, pues nos plantea interesantes interrogantes sobre esta traducción al castellano, ya que si bien Segrestá no aparece como su traductor, tan solo dice en la portada traducción española esmeradamente corregida. Según las condiciones de la edición, aquel señala que la traducción había sido hecha en París por literatos españoles, pero ha sido esmeradamente corregida, despojándola de algunos galicismos y defectos que tenía aquella y confrontada con la edición francesa, tarea que necesariamente debe haberle correspondido. La primera y más completa traducción al castellano de Los Miserables se le debe a don Demetrio Fernández Cuesta, aparecida en edición ilustrada que en España hace la imprenta y librería de Gaspar y Boy en el año 1863. Estos editores habían adquirido del periódico Las Novedades la propiedad de esa única edición ilustrada en lengua española para España y las provincias de ultramar, estando por consiguiente prohibida toda reimpresión o nueva traducción, como puede leerse al inicio del tomo 1 de la edición. Sin embargo, la traducción de Fernández Cuesta no es fidedigna,
al comparársele con el texto original en francés, pues adolece de supresiones y agregados de palabras y textos, productos de la censura oficial o la censura de la Iglesia. No en balde señala María Teresa Gallego Urrutia, traductora de la más reciente edición completa de esta joya literaria, que no escapó dicha novela en su primera versión castellana y no ha escapado en sus muchas reediciones al capricho de la censura para no faltar a la religión católica. Gallego Urrutia cita el episodio de la muerte del convencional en la primera parte de la obra, o los últimos minutos del moribundo Jean Valjean, como pruebas de la alteración del texto original. Así, mientras en el texto francés el obispo, Monseñor Bienvenu, abrumado y contrito ante el alegato convencional sobre las injusticias y tropelías de la Iglesia y de la monarquía, de derecho divino y la necesidad de la Revolución Francesa, se arrodilla ante el revolucionario para pedirle su bendición. En el texto español, el arrepentido es el convencional y el que le imparte su bendición y su perdón es el obispo. De igual manera, cuando al final de la novela Jean Valjean ha rechazado en su lecho de muerte el ofrecimiento de la portera de ir a buscar un sacerdote, en la traducción castellana muere con un sacerdote presente, quien ha sido avisado por la portera. Adicionalmente, en la revisión que hemos hecho nosotros, podríamos citar la supresión de un breve pero significativo párrafo que comienza con la expresión "tal vez Dios ha muerto", y que se encuentra en la escena de la barricada posterior a la supuesta muerte de Javert a manos de Valjean en la quinta parte de la obra. La comparación de los textos traducidos por Fernández Cuesta y traducidos y corregidos por Segrestat guardan marcadas diferencias que le imprimen a la edición de este último un extraordinario valor por su apego al texto original en francés. Si a lo anterior se agrega el hecho de que, revisadas las distintas traducciones al castellano que de esta novela se hacen durante el siglo XIX, no encontramos ninguna que coincida con la impresión de Segrestat, no resulta haber jurado afirmar que después de todo se trata de su propia traducción. Si bien la poesía y el teatro de Víctor Hugo serían traducidas y publicadas por algunos autores venezolanos del siglo XIX, entre ellos Bernardo Ravelo Hijo, Doroteo González, García Gutiérrez y José Antonio Calcaño, no así sus novelas. Por ello, la edición que de Los Miserables hace Segrestat adquiere particular interés, aunque no sería la única, ya que existe una traducción caraqueña, aunque ignoramos su autor, que en 2 volúmenes sale de la imprenta de Jesús María Soriano en el mismo año 1862, pero que lamentablemente está desaparecida. Por otra parte, como editor, le corresponderá a Segrestat introducir en Venezuela a los principales autores españoles del drama y la comedia. Así, en el puerto se imprimen primero que en la capital y otras ciudades de importancia los trabajos de Juan de Ariza, Juan de Belsa, Federico Macián, Juan Palau y Col y Seferino Suárez Bravo. Y aunque es verdad que de las imprentas de George Corsair, Melquiades Soriano, Alfred Roth y Rojas Germano salieron algunas obras de Francisco Camprodón, José María Díaz, Antonio García Gutiérrez, Luis Mariano de Larra y Wenceslao Iguáñez Elispo, no fueron muchos los títulos. Segrestat, además, edita de Gertrudis Gómez de Avellaneda su drama en 3 actos, La hija de las flores. De Luis Mariano de Larra imprime al menos 6 títulos, definitivamente uno de los autores más difundidos, mientras que de Manuel Ortiz de Pinedo edita 3 de sus obras. Hacia 1845 empieza en Caracas y en algunas ciudades del interior la publicación de obras románticas escritas en francés y en parte traducidas en Venezuela, siendo los autores preferidos Eugenio Sué, Alejandro Dumas padre, Víctor Hugo y Alfonso de Lamartine. Jugará Segrestat igualmente papel fundamental en la divulgación de los grandes autores franceses. En 1887 edita Las mentiras convencionales del escritor alemán Max Noddaud, cuya traducción le correspondió a Miguel Piche, comerciante y hombre de letras, de curiosa trayectoria, radicado entonces en Puerto Cabello y colaborador cercano de Segrestat, correspondiendo además la revisión del texto a Fernando de la Barría Martín. Importante es destacar que ese mismo año de 1887, otra edición castellana veía luz en Madrid, traducción de Nicolás Salmerón y García. Otro aspecto de especial atención es la cooperación que mantuvo nuestro impresor con los editores caraqueños Rojas Hermanos,
Desconocemos a ciencia cierta cuántos títulos editados por estos últimos cobraron forma en las prensas de Segrestar, pero indudablemente fueron un número importante que incluye publicaciones oficiales y libros de instrucciones primarias. No resulta claro tampoco si la colección de libros de instrucción primaria editados por Rojas Hermanos en la década de los 70 fue impresa en su totalidad por el establecimiento de Segrestar, pero no hay duda de que un buen número de aquellos fueron impresos en los talleres porteños. Lamentablemente ha sido imposible localizar todos los títulos para su revisión, que abarcan autores nacionales como Manuel Antonio Carreño, Juan Vicente González y Muñoz Teba, y extranjeros como el abate Sabatier y Mandelín. Lo que sí resulta claro es que la asociación de la que venimos hablando continuaría, incluso una vez que el negocio de los hermanos Rojas cambia su denominación por el de Carranza Hermanos Libreros Editores. Así se imprime en el puerto el Tratado Elemental de Aritmético de la Croix, además del compendio de gramática castellana según Salvat y otros autores de Juan Vicente González. Es de suponerse que otros libros de instrucción primaria que conformaban la colección Ediciones Populares de Carranza Hermanos y que abarcó al menos 24 títulos también fueron impresos por nuestro personal. Similar asociación comercial mantuvo Segrestar con otro establecimiento caraqueño, el de Alfred Roth, para quien imprime la teoría musical de Suárez, ediciones del 73 y 77, y las lecciones elementales de la lengua francesa según el método de Oliver. Además, imprimirán al menos un título para los editores valencianos Méndez Hermanos. Bien como periodista de estrictos cánones éticos, traductor incansable y inquieto editor, como se verá, la actividad de Segrestar fue descollante en todas sus facetas. Su imprenta y librería se convirtieron en el más importante negocio de su tipo con asiento en la provincia, y contrario a lo que sucedería con otros talleres tipográficos, el suyo adquiere relevancia nacional, como lo revelan los numerosos encargos que recibe, venidos de la capital y otros lugares del país. Aún así, su trayectoria e importantes impresos no lograron captar la atención de los numerosos estudiosos sobre el tema de Venezuela. En efecto, en los numerosos e importantes trabajos sobre la bibliografía patria elaborados por Manuel Landaeta Rosales, Manuel Segundo Sánchez, Pedro Graces y Julio Febre Cordero, es muy poco o nada lo que se dice acerca de Segrestar. Similar omisión es cometida por Rafael Saturno Guerra, quien fuera cronista de Valencia, ello a pesar de que, como lo hemos afirmado, los trabajos del impresor porteño rebasaron con creces el ámbito local. Junto a Manso Núñez, desaparecido cronista de Montalbán, en su historia del Estado Carabobo, tan solo se limita a mencionar para referirse a los impresores radicados en el plano. Sea por la costumbre, afortunadamente ya superada, de enfocar los estudios históricos sobre el acontecer capitalino, o por las muchas carencias biblioetnográficas o las deficiencias de los archivos regionales, lo anterior plantea la obligada interrogante sobre cuántos personajes de provincia todavía están a la espera de que sus ejecutorias sean rescatadas del olvido. Estas lamentables omisiones, sin embargo, serán subsanadas por el historiador Ramón J. Velázquez, quien no solo colocará el nombre de Segrestar junto al de Espinal, Ferrera de Irigoyen y Burciaga, sino que al hacer referencia sobre la labor editorial de don José Agustín Catalá, ubicándolo en la lista de los grandes impresores y de los grandes editores de la historia venezolana, cuenta a Segrestar en el número muy escaso de quienes en el siglo XIX decidieron gastar energías en la empresa de las ediciones, llamándole el milagro editor, que realiza la primera edición de una colección venezolana que por su precio podía llegar a todos los lectores. Otro importante bibliógrafo, el historiador Rafael Ramón Castellanos, le dedica su atención en una obra sobre la historia de las librerías en Venezuela, enjundioso trabajo que confirma la extraordinaria actividad que en el campo de la traducción e impresión desarrolló nuestro impresor. En fin, una vasta obra entre hojas sueltas, folletos, libros y periódicos, cuyo catálogo por nosotros elaborado, en todo caso parcial y en continua revisión, comprende 257 impresos a la fecha. Hemos traído de nuestra colección particular algunos de los ejemplares más curiosos, al menos hasta donde entiendo únicos, como es
es el caso de la traducción de Los Miserables y Los Misterios del Pueblo, para que ustedes lo puedan apreciar. Están en las vidrieras que están colocadas afuera, y agradecemos enormemente a la licenciada Consuelo por habernos ayudado en esa tarea. Fuimos tras las huellas de un hombre que intuíamos brillante y nos topamos con un filántropo y extraordinario intelectual que, a pesar de su azarosa vida, supo practicar un periodismo trascendente y servir a los demás, siempre empeñado en ilustrar a través de la buena literatura y los exquisitos libros salidos de su renombrado taller. Sin lugar alguna, la más importante imprenta de provincia que tuvo Venezuela durante el siglo XIX. No quisiéramos terminar nuestra intervención sin manifestar además nuestra complacencia por la incorporación esta mañana, porque más allá de las satisfacciones personales, vemos esta incorporación como la continuación de una relación que ha mantenido Puerto Cabello, una relación histórica que ha mantenido Puerto Cabello con la Academia Nacional de la Historia, y desde luego Carabobo con la Academia Nacional de la Historia, representada en este momento a través de mi persona como sucesor de Luis Alfredo Coromini, de Ramón Díaz Sánchez, de Walter Tucuy, de Miguel Elías Dao, de Aníbal González. Sin duda alguna, una gran responsabilidad que trataremos luego de corresponder con el mayor de la honestidad intelectual que nos corresponde y el otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por esa interesantísima pieza que hemos presentado, a través de la cual hemos podido conocer la figura de un personaje, pienso que para la mayoría de nosotros conocido, o quizá solo conocido por nombre, que nos habla de un país que es mucho más complejo y mucho más y, digamos, las versiones más extendidas de lo que era Venezuela en ese primer siglo de la República. Un país que tenía una vida intelectual importante, porque así como es el impresor de provincia, pero con proyección universal y nacional a través de ediciones tan importantes. Significa que así como hay un impresor, hay autores. Y eso va más allá de una pequeña élite, en otro caso de una gran élite importante, como eran por otra parte del mundo los grupos ilustrados de la época, los grupos alfabetizados de la época. Entonces, esto sirve para agregar una pieza más a la revalorización y a la verdadera reescritura de la historia del siglo XIX. Agradecemos la presencia
Pero antes de pasar al brindis, vamos a dar la palabra al doctor Jorge Aroca, miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Carabobo, quien va a leer una carta sobre un aspecto muy importante de este acto, que ha permitido la realización y escuchar de manera tan excelente el acto y escuchar de manera tan excelente a nuestros doctor Jorge Aroca. Buenas tardes ya. Ya son las 12:06, así que no, me escapé cuando no fui ya y me quedé sin agua. Ciudadana doctora María Elena González de Luca y miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Historia, reciban un cordial saludo, respetuoso saludo. En esta oportunidad me complace informarles que a través de nuestra compañía Foinica Logistics se ha convenido realizar una donación a esta ilustre institución con motivo de la profunda admiración y gratitud que le guardamos. Como miembro correspondiente de la Academia de Historia del Estado Carabobo, se hace esta donación por la notable labor que realizan en el resguardo y preservación de la historia de Venezuela, actuaciones de las que nos hemos sentido profundamente orgullosos e identificados, pues es fundamental apoyar el estudio del desarrollo de la cultura venezolana para que de esta forma se siga profundizando y afianzando nuestra idiosincrasia. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañía de Proyecto en nombre de la Academia Nacional de la Historia por haber hecho la donación de la cultura que nos ha permitido realizar lamentablemente fue sustraído el año pasado y no había dejado sin proyección para la población. Gracias a todos. Gracias.